El eco de los últimos acontecimientos aún flotaba en los pasillos de Valle Salvaje cuando el nuevo día comenzó con una inquietud difícil de nombrar. Nada parecía haber vuelto a su sitio después de tantas decisiones precipitadas, silencios forzados y heridas que no habían tenido tiempo de cerrar. Para Adriana, aquella sensación era casi física. Un nudo constante en el pecho que le recordaba que la calma nunca duraba demasiado en aquel lugar. Mientras tanto, la noticia del matrimonio secreto entre Irene y Leonardo había caído como una losa sobre Bárbara. No se trataba solo de una decepción amorosa ni de un simple malentendido entre amigos, era una traición profunda, una grieta abierta en la confianza que ella había depositado en ambos. Durante días, Bárbara había intentado convencerse de que quizá exageraba, de que había razones que todavía desconocía, pero cada pensamiento terminaba llevándola al mismo punto. Nadie se había dignado a contarle la verdad. En la intimidad de su habitación, Bárbara repasaba una y otra vez los momentos compartidos con Leonardo, las conversaciones en las que incluso había llegado a desear que él e Irene se casaran para que todo se resolviera de una vez. Ahora, ese recuerdo le resultaba humillante. Se sentía ingenua, casi ridícula por haber aceptado siempre menos de lo que merecía, por haberse resignado a un papel secundario en la vida de quienes decía querer. El silencio de Irene, sobre todo, le dolía como una acusación muda. Luisa, consciente del estado emocional de Bárbara, no sabía cómo acercarse a ella sin empeorar las cosas. Había sido testigo de demasiadas injusticias en Valle Salvaje como para minimizar aquel dolor. Aún así, también cargaba con sus propias preocupaciones, que amenazaban con desbordarla en cualquier momento. El sobre con el sello del juzgado seguía sobre la mesa, intacto, como una bomba a punto de estallar. Que aquella carta hubiera llegado justo cuando todos daban su caso por cerrado no podía ser una simple coincidencia. Adriana fue la primera en percibir el alcance real de aquella misiva. En cuanto Luisa se la mostró, una inquietud helada recorrió su espalda. Conocía demasiado bien las maniobras de José Luis y sabía que nada sucedía al azar cuando él estaba implicado. Aquella carta no era solo un trámite judicial. Era un aviso, una advertencia velada de que alguien no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. Rafael intentó aportar algo de serenidad, aunque él mismo compartía las sospechas de Adriana. Le recordó que José Luis había pedido explícitamente que Luisa abandonara el valle, y que la aparición de la carta parecía reforzar esa presión. No era una casualidad desafortunada, sino una estrategia cuidadosamente calculada para empujar a Luisa fuera de Valle Salvaje sin mancharse las manos directamente. Por su parte, José Luis observaba la situación con una calma estudiada. Sabía que cada movimiento suyo generaba reacciones en cadena, y eso le daba una sensación de control que rara vez experimentaba. Sin embargo, incluso él era consciente de que había fuerzas que escapaban a su dominio. Dámaso, en particular, se había convertido en un peligro constante, alguien capaz de desbaratar sus planes con una sola jugada inesperada. La advertencia de Dámaso seguía resonando en la mente de Victoria. Aquel tono frío, casi didáctico, con el que le había recordado las consecuencias de cualquier paso en falso, la había dejado sin aliento. Sabía que no se trataba de una amenaza vacía. Dámaso no necesitaba alzar la voz para imponer su voluntad. Le bastaba con dejar claro que estaba dispuesto a llegar hasta el final. En medio de ese clima de tensión, Alejo recibió los documentos sobre las tierras sin mostrar sorpresa alguna. Para él, aquellos papeles eran poco más que un símbolo de todo lo que estaba dispuesto a perder si con ello conseguía proteger a Luisa. Cuando se los entregó a su padre, su actitud despreocupada desconcertó al duque, que no pudo evitar preguntarse si su hijo comprendía realmente el alcance de lo que estaba en juego. La respuesta de Alejo fue clara y contundente. No le importaba. Aquellas palabras, dichas sin dramatismo, golpearon al duque con más fuerza que cualquier reproche. Por primera vez, empezó a temer que Alejo estuviera decidido a romper definitivamente con todo aquello que había definido su vida hasta entonces. Y, en el fondo, no podía evitar culpar a Luisa de esa transformación, aunque una parte de él intuía que la decisión de su hijo iba mucho más allá de una simple historia de amor. Mientras tanto, en otro rincón del valle, la tensión entre Francisco y Martín seguía aumentando sin que ninguno de los dos pareciera dispuesto a ceder. Pepa se había convertido en el centro de una guerra silenciosa que desgastaba a todos los implicados. Eva, desesperada ante la actitud errática de Martín, decidió pedir ayuda a Matilde, convencida de que solo ella podía llegar al fondo de lo que realmente estaba ocurriendo con su hermano. Matilde,
Sin embargo, tenía la mente ocupada con otros asuntos. Tras su última y violenta discusión con Victoria, había tomado una decisión que llevaba tiempo postergando: deshacerse de todo lo que aún la unía a Gaspar. Cada objeto que guardaba era un recordatorio de un pasado que ya no quería seguir arrastrando. Sin embargo, en ese proceso de limpieza emocional, encontró algo que no esperaba: una pequeña llave, oculta entre viejas pertenencias, que despertó en ella una inquietud inmediata. Aquel hallazgo parecía insignificante, pero Matilde no pudo ignorar la sensación de que esa llave escondía algo más. Un secreto, quizá, o una verdad que todavía no estaba preparada para afrontar. En Valle Salvaje, los objetos raramente eran lo que parecían, y Matilde sabía mejor que nadie que el pasado siempre encontraba la manera de regresar. De vuelta en la casa grande, Bárbara intentaba recomponerse sin éxito. La idea de que Irene y Leonardo hubieran compartido su felicidad en secreto, excluyéndola deliberadamente, la hacía sentirse invisible. No podía evitar preguntarse cuántas veces más había sido la última en enterarse de todo, cuántas conversaciones se habían producido a sus espaldas mientras ella confiaba ciegamente en la lealtad de los demás. Luisa, incapaz de seguir guardándose lo que sentía, terminó confesándole a Adriana un pensamiento que la atormentaba desde hacía tiempo: quizá nunca debió quedarse en Valle Salvaje. Cada problema, cada conflicto, parecía girar a su alrededor. Aunque Adriana se negó a aceptar esa idea, el peso de la culpa era demasiado fuerte para Luisa, que empezaba a creer que su presencia solo traía desgracia a quienes la rodeaban. Y entonces llegó la advertencia final de Dámaso, esta vez, dirigida directamente a Victoria, con una frialdad que helaba la sangre. Le aseguró que estaba a punto de conocer el verdadero sufrimiento y que debía cumplir una última petición por él. Cuando Victoria comprendió de qué se trataba, el pánico se apoderó de ella. Sabía que cruzar esa línea no tendría vuelta atrás, y aún así, la sombra de Dámaso era demasiado grande como para ignorarla. Así, con amenazas latentes, traiciones recientes y secretos a punto de salir a la luz, Valle Salvaje se preparaba para un nuevo giro. Nada estaba resuelto, y todos parecían caminar al borde de un abismo del que sería imposible regresar indemnes. En aquel lugar, cada decisión tenía un precio, y el capítulo que estaba a punto de comenzar prometía cobrarse más de lo que nadie estaba dispuesto a pagar. El amanecer avanzó lentamente sobre Valle Salvaje, como si incluso la luz dudara antes de iluminar un lugar donde las tensiones se habían vuelto demasiado densas. Para Adriana, la noche apenas había servido para ordenar sus pensamientos. La carta del juez seguía pesando como una amenaza suspendida en el aire, y cuanto más la analizaba, más claro tenía que aquel movimiento no podía desligarse de la voluntad de José Luis de expulsar a Luisa del Valle. Rafael, observándola en silencio, comprendía que la serenidad que intentaba transmitir no era más que una barrera frágil. Conocía a Adriana lo suficiente como para saber que, cuando se trataba de proteger a los suyos, no existían medias tintas. Ella no estaba dispuesta a negociar con el miedo, y mucho menos a aceptar una injusticia disfrazada de formalidad legal. Si aquella carta era un intento de doblegar a Luisa, también lo era de provocar una reacción en ella. Mientras tanto, Luisa se movía por la casa grande con una sensación de derrota anticipada. Cada mirada, cada gesto a su alrededor le parecía una confirmación silenciosa de que ya no pertenecía a ese lugar. La seguridad que había construido con esfuerzo se desmoronaba al pensar que su pasado seguía persiguiéndola, dispuesto a alcanzarla justo cuando había creído que todo había quedado atrás. La idea de marcharse, que hasta hacía poco le resultaba insoportable, comenzaba a adquirir una lógica dolorosa. Bárbara, por su parte, no lograba encontrar consuelo en ninguna rutina. Las horas se le hacían interminables, y cada rincón del valle parecía devolverle el recuerdo de la traición que sentía. Lo que más le dolía no era solo el matrimonio secreto de Irene y Leonardo, sino la naturalidad con la que habían decidido excluir Elea, como si su presencia ya no fuera relevante. Aquello le hacía cuestionarse no solo su relación con ellos, sino también su propio valor. En otro extremo de Valle Salvaje, el duque revisaba una y otra vez los documentos que Alejo le había entregado. Las cifras, los mapas y las cláusulas parecían hablarle de una realidad que siempre había intentado controlar, la de un patrimonio que podía escapársele de las manos. Lo que realmente le inquietaba, sin embargo, no era el contenido de los papeles, sino la indiferencia de su hijo. Alejo había renunciado, de algún modo,
al miedo que siempre había sido el arma más eficaz para mantenerlo bajo control. Alejo, ajeno a las preocupaciones de su padre, se mantenía firme en su decisión. Para él, cualquier sacrificio era asumible si con ello conseguía evitar que Luisa cargara sola con las consecuencias de una lucha que no había elegido. Sabía que su postura era vista como una provocación, incluso como una traición, pero ya no estaba dispuesto a vivir según las expectativas ajenas. Su silencio era, en realidad, una declaración de principios. La figura de Dámaso se imponía cada vez con más fuerza en ese tablero de tensiones cruzadas. Desde su posición, observaba cómo cada uno reaccionaba a sus advertencias, consciente de que el miedo era una herramienta mucho más eficaz que la violencia abierta. Con Victoria, había aprendido a dosificar la presión, suficiente para mantenerla bajo control, pero no tanta como para empujarla a una rebelión desesperada. Victoria, atrapada entre el deber y el terror, intentaba aparentar una normalidad que ya no sentía. La exigencia de Dámaso, esa última petición que había dejado caer como una sentencia, le rondaba la mente sin descanso. Sabía que cumplirla significaría traicionar límites que nunca había cruzado, pero también era consciente de que negarse podía destruirla por completo. La sensación de estar perdiendo el control sobre su propia vida se volvía insoportable. En paralelo, José Luis analizaba cada movimiento con frialdad calculada. Aunque compartía con Victoria la preocupación que representaba Dámaso, no estaba dispuesto a mostrar debilidad. Para él, la clave seguía siendo ganar tiempo, afianzar su posición y esperar el momento adecuado para actuar. Hasta entonces, Luisa seguía siendo una pieza incómoda, alguien cuya presencia complicaba un equilibrio ya de por sí inestable. Eva, cada vez más angustiada por la actitud de Martín, decidió insistir con Matilde. No podía aceptar que su hermano se consumiera en una espiral de silencios y reacciones imprevisibles. Intuía que detrás de su enfrentamiento constante con Francisco había algo más profundo, una herida que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Necesitaba que Matilde le ayudara a llegar hasta ese punto oculto. Matilde, sin embargo, estaba atrapada en sus propias reflexiones. La llave que había encontrado entre las cosas de Gaspar no dejaba de inquietarla. No sabía qué puerta podía abrir, pero tenía la certeza de que no había aparecido allí por casualidad. Cada vez que la sostenía entre los dedos, sentía que el pasado volvía a reclamar su atención, recordándole que las decisiones que había tomado aún no habían cerrado todas las cuentas pendientes. En medio de esa red de conflictos, Adriana tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Decidió enfrentarse directamente a José Luis, sin rodeos ni concesiones. Sabía que aquel gesto podía tener consecuencias graves, pero también que el silencio solo beneficiaba a quienes querían imponer su voluntad. Si Luisa tenía que marcharse, ella no pensaba quedarse para verlo. La conversación fue tensa desde el primer momento. Adriana dejó claro que no aceptaría ningún ultimátum disfrazado de preocupación familiar. Para ella, la carta del juez era una prueba más de que se estaba utilizando el poder para castigar a quien no podía defenderse en igualdad de condiciones. Y si ese era el precio de permanecer en Valle Salvaje, estaba dispuesta a pagarlo marchándose también. Sus palabras resonaron con fuerza, no solo en José Luis, sino en todos aquellos que intuían que algo estaba a punto de romperse definitivamente. Adriana no hablaba desde la impulsividad, sino desde una convicción profunda, la de que la familia no se negocia, y que cualquier intento de separarla tendría consecuencias irreversibles. Así, con cada personaje empujado hacia sus propios límites, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto de no retorno. Las amenazas ya no eran veladas, las traiciones habían dejado de ser rumores y las decisiones que se tomaran a partir de ese momento definirían el destino de todos. El equilibrio era frágil, y bastaba un solo paso en falso para que todo se viniera abajo. La tensión acumulada en Valle Salvaje empezó a manifestarse de formas más visibles a medida que avanzaban las horas. Ya no se trataba solo de miradas esquivas o silencios cargados de significado. El ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable, como si cada personaje caminara con la certeza de que algo estaba a punto de estallar. Adriana, tras su enfrentamiento con José Luis, sentía que había cruzado una línea que no admitía marcha atrás, y aún así no se arrepentía. Hablar claro era la única manera de no traicionarse a sí misma. José Luis, por su parte, quedó profundamente alterado por la determinación de Adriana. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara de ese modo,
y menos aún utilizando el vínculo familiar como escudo. Aunque intentó mantener la compostura, la amenaza de que Adriana también abandonara Valle Salvaje empezó a preocuparle más de lo que estaba dispuesto a admitir. Sabía que perderla supondría un golpe no solo emocional, sino también simbólico, una muestra evidente de que su autoridad comenzaba a resquebrajarse. Luisa, ajena en parte a ese enfrentamiento, se refugiaba en una calma aparente que escondía un profundo desgaste interior. La carta del juez seguía sin abrirse, pero su sola presencia era suficiente para desestabilizarla. Cada vez que pasaba frente a la mesa donde descansaba el sobre, sentía que su pasado la observaba, paciente, esperando el momento adecuado para reclamar lo que creía suyo. En su mente, la idea de marcharse se iba transformando en una salida lógica, aunque profundamente injusta. En contraste, Bárbara parecía hundirse cada vez más en su propio dolor. La revelación del matrimonio secreto no solo había herido su orgullo, sino que había desmantelado la imagen que tenía de su círculo más cercano. Se preguntaba en qué momento había dejado de ser alguien a quien se debía tener en cuenta, cuándo había pasado a ocupar un lugar secundario en las decisiones de Irene y Leonardo. Esa sensación de exclusión la empujaba a un aislamiento que nadie parecía capaz de romper. Luisa intentó acercarse a ella, consciente de que compartían una herida similar. Ambas se sentían desplazadas, víctimas de decisiones tomadas a sus espaldas. Sin embargo, Bárbara no encontraba las palabras para expresar su dolor sin que sonara a reproche. La traición la había dejado sin defensas, y cualquier intento de consuelo le parecía insuficiente frente a la magnitud de lo que sentía. Prefería el silencio, aunque éste la consumiera poco a poco. Mientras tanto, el duque no lograba apartar de su mente la actitud de Alejo. La firmeza de su hijo, esa indiferencia casi desafiante ante los documentos que podían cambiar el destino de la familia, lo inquietaba más que cualquier amenaza externa. Por primera vez, empezó a temer que Alejo ya no respondiera a la lógica del deber ni del linaje, sino a una convicción personal que escapaba por completo a su control. Y esa pérdida de influencia resultaba insoportable. Alejo, sin embargo, vivía esa ruptura con una serenidad sorprendente. Había aceptado que su decisión tendría consecuencias irreversibles, pero estaba dispuesto a asumirlas. Para él, la injusticia que recaía sobre Luisa era una línea roja que nadie debía cruzar. Si defenderla implicaba enfrentarse a su padre o renunciar a los privilegios de su apellido, lo haría sin dudar. En su interior, aquella elección representaba una liberación largamente postergada. La figura de Dámaso seguía proyectándose como una sombra alargada sobre todos. Su advertencia a Victoria no había sido olvidada, y el miedo que había sembrado empezaba a dar frutos. Victoria se movía con cautela extrema, midiendo cada palabra y cada gesto, consciente de que cualquier error podía ser utilizado en su contra. La última petición de Dámaso resonaba en su cabeza como un eco persistente, recordándole que aún no había saldado su deuda. Esa presión constante la llevaba a un estado de agotamiento emocional que apenas lograba disimular. Frente a los demás, Victoria mantenía su postura firme, pero en la intimidad sentía cómo la angustia le cerraba el pecho. Cumplir lo que Dámaso le exigía significaba cruzar un límite moral del que no estaba segura de poder regresar. Negarse, en cambio, la exponía a una represalia cuyo alcance prefería no imaginar. En otro punto del valle, el conflicto entre Francisco y Martín alcanzaba nuevas cotas de tensión. Las discusiones ya no giraban solo en torno a Pepa, sino que se habían transformado en un choque de frustraciones acumuladas. Martín mostraba una agresividad contenida que desconcertaba incluso a quienes creían conocerlo bien. Eva, cada vez más preocupada, sentía que su hermano se estaba perdiendo en una batalla que no sabía cómo detener. La intervención de Matilde parecía más necesaria que nunca, pero ella seguía atrapada en su propio dilema. La misteriosa llave que había encontrado entre las pertenencias de Gaspar se había convertido en una obsesión silenciosa. No sabía qué habría, ni si debía siquiera intentar descubrirlo, pero intuía que aquel objeto era una pieza importante de un rompecabezas aún incompleto. Cada vez que pensaba en Gaspar, comprendía que su pasado seguía ejerciendo una influencia peligrosa sobre su presente. Esa certeza la llevaba a cuestionarse si realmente había conseguido romper con todo lo que la unía a él. Quizá la llave era una señal de que todavía quedaban verdades ocultas, asuntos pendientes que tarde o temprano saldrían a la luz. En Valle Salvaje, ningún secreto permanecía enterrado para siempre, y Matilde lo sabía demasiado bien. Adriana,
consciente de que su amenaza de marcharse había causado un impacto real, empezó a prepararse mentalmente para esa posibilidad. No quería que su decisión fuera un impulso momentáneo, debía ser una elección firme, sostenida por la convicción de que proteger a Luisa era más importante que cualquier comodidad. Esa determinación la fortalecía, pero también la aislaba, ya que no todos estaban dispuestos a seguirla en ese camino. Rafael, observando de cerca su proceso, comprendía que el valle estaba cambiando de forma irreversible. Las alianzas tradicionales se debilitaban, las lealtades se ponían a prueba y los viejos equilibrios dejaban de funcionar. Nada de lo que había sido seguro hasta entonces parecía mantenerse intacto. Y en ese escenario inestable, cada personaje debía decidir qué estaba dispuesto a perder para no perderse a sí mismo. Así, entre culpas, miedos y decisiones cada vez más radicales, Valle Salvaje se adentraba en una fase crítica. Las amenazas ya no eran solo palabras, las traiciones dejaban cicatrices visibles y los secretos comenzaban a exigir su precio. El silencio que se extendía tras cada enfrentamiento no traía calma, sino la certeza inquietante de que lo peor aún estaba por llegar. Con el paso de las horas, Valle Salvaje empezó a mostrar las grietas de una convivencia sostenida a base de silencios forzados y decisiones aplazadas. Nada parecía avanzar realmente, y sin embargo todo se estaba transformando por dentro. Adriana, cada vez más consciente de las consecuencias de su desafío a José Luis, sentía que el valle ya no era un lugar seguro para quienes no estaban dispuestos a obedecer sin cuestionar. Aquella certeza, lejos de debilitarla, reforzaba su determinación. Luisa, al observarla, se debatía entre la gratitud y la culpa. No quería ser la causa de que Adriana renunciara a todo lo que había construido en Valle Salvaje, pero al mismo tiempo sabía que aceptar la injusticia significaría traicionarse a sí misma. La carta del juez seguía sin abrirse, como si al mantenerla cerrada pudiera retrasar el impacto de su contenido. Sin embargo, esa espera solo aumentaba la ansiedad, convirtiendo el silencio en una forma de tortura. Bárbara, aislada en su dolor, comenzó a cuestionarse el lugar que ocupaba en la vida de los demás. La traición de Irene y Leonardo no solo había roto una amistad, sino que había desestabilizado su propia identidad. Durante años había definido sus decisiones en función de los otros, esperando ser comprendida o, al menos, tenida en cuenta. Ahora, enfrentada a la evidencia de que había sido excluida deliberadamente, sentía que debía replantearse todo. En ese proceso interno, Bárbara empezó a notar un cansancio profundo, una necesidad urgente de tomar distancia. El valle, con sus recuerdos y promesas incumplidas, se le antojaba de repente demasiado estrecho. No sabía aún qué forma tomaría ese distanciamiento, pero intuía que seguir como hasta ahora solo prolongaría una herida que ya no podía ocultar. El duque, mientras tanto, se veía cada vez más acorralado por la actitud de Alejo. Los documentos sobre las tierras no eran solo un asunto económico, sino un símbolo de un legado que comenzaba a desmoronarse. La despreocupación de su hijo frente a esa amenaza le hacía temer que el control que había ejercido durante años estuviera llegando a su fin. Y esa idea, más que cualquier pérdida material, lo desestabilizaba profundamente. Alejo, sin embargo, se sentía extrañamente liberado. La presión constante de cumplir expectativas ajenas había marcado su vida, y ahora, al elegir conscientemente a Luisa, sentía que recuperaba una parte de sí mismo que había estado dormida. No ignoraba las consecuencias, pero estaba dispuesto a asumirlas si eso significaba actuar con coherencia. Para él, la lealtad no podía construirse sobre el miedo ni sobre la renuncia a los propios valores. La figura de Dámaso continuaba imponiéndose como una presencia ineludible. Su advertencia a Victoria no solo había sembrado el terror, sino que había dejado claro que estaba dispuesto a llegar hasta el final. Victoria, atrapada en esa red de amenazas, comenzó a darse cuenta de que su margen de maniobra era prácticamente inexistente. Cada opción que contemplaba parecía conducir a una pérdida irreparable. Esa sensación de asfixia la llevaba a cometer pequeños errores, gestos de nerviosismo que no pasaban desapercibidos para quienes la observaban con atención. Aunque intentaba mantener la fachada de control, el miedo empezaba a filtrarse en su comportamiento, delatando una fragilidad que Dámaso sabía explotar con precisión. La última petición que le había hecho se convertía, minuto a minuto, en una carga insoportable. José Luis, atento a cada uno de estos movimientos, empezaba a comprender que la situación se le estaba escapando de las manos.
Su estrategia de ganar tiempo y mantener las apariencias se veía amenazada por la determinación de Adriana y por la imprevisibilidad de Dámaso. Por primera vez, se planteó la posibilidad de que el equilibrio que había sostenido durante tanto tiempo se rompiera de forma definitiva. En paralelo, el conflicto entre Francisco y Martín seguía escalando sin que nadie lograra intervenir con eficacia. Las discusiones ya no tenían un objetivo claro, se habían convertido en una forma de descargar frustraciones acumuladas. Pepa, atrapada en medio, era testigo del deterioro emocional de ambos, consciente de que aquella guerra estaba dejando heridas que tardarían en cerrar. Eva, viendo cómo la situación se agravaba, insistió con Matilde para que hablara con Martín. Sabía que su hermano escondía algo más que celos o enfado, y temía que, de no afrontarlo, terminara tomando decisiones de las que luego se arrepentiría. Matilde, aunque reacia al principio, comprendió que no podía seguir posponiendo ese encuentro, incluso mientras lidiaba con sus propios fantasmas. La llave que había encontrado seguía siendo un recordatorio constante de que el pasado no estaba tan enterrado como había creído. Cada vez que pensaba en Gaspar, sentía que había capítulos de su historia que aún no se habían cerrado del todo. Esa certeza la inquietaba, pero también la impulsaba a buscar respuestas, aun sabiendo que podían resultar dolorosas. Adriana, decidida a no retroceder, empezó a considerar seriamente los pasos necesarios para abandonar Valle Salvaje si la situación lo exigía. No se trataba de una huida, sino de una elección consciente. Estaba dispuesta a sacrificar la estabilidad con tal de no permitir que Luisa fuera utilizada como moneda de cambio en juegos de poder que la superaban. Rafael, acompañándola en ese proceso, comprendía que aquel posible abandono marcaría un antes y un después para todos. Valle Salvaje había sido siempre un lugar de tensiones soterradas, pero ahora esas tensiones emergían con una fuerza imposible de contener. Las decisiones que se tomaran en los próximos momentos no solo afectarían a individuos concretos, sino al propio corazón del valle. Así, entre miedos cada vez más visibles, lealtades cuestionadas y amenazas que empezaban a materializarse, Valle Salvaje avanzaba hacia un punto crítico. El silencio ya no ofrecía refugio, y cada personaje se veía obligado a enfrentarse a la pregunta que lo perseguía en secreto. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender aquello que consideraba irrenunciable? El clima en Valle Salvaje alcanzó un punto de tensión que ya no permitía disimulos. Las decisiones que hasta entonces se habían postergado comenzaron a reclamar una respuesta inmediata, y cada personaje parecía caminar con la certeza de que el siguiente paso podía cambiarlo todo. Adriana, firme en su postura, sentía que el tiempo de las advertencias había terminado. Si José Luis insistía en forzar la marcha de Luisa, ella cumpliría su amenaza sin titubeos. Luisa, al percibir esa determinación, experimentó una mezcla de alivio y angustia. Saber que no estaba sola le devolvía algo de fuerza, pero al mismo tiempo la idea de que otros tuvieran que pagar un precio tan alto por su causa la desgarraba por dentro. La carta del juez seguía cerrada, pero su contenido parecía ya conocido por todos, como si el simple hecho de existir hubiera reabierto una herida que jamás terminó de cicatrizar. Bárbara, cada vez más distante, empezó a tomar conciencia de que su dolor no era un episodio pasajero, sino el resultado de años de silencios aceptados y renuncias disfrazadas de comprensión. La traición de Irene y Leonardo había sido solo el detonante de una desilusión más profunda. Por primera vez, se permitió pensar que tal vez había llegado el momento de dejar de esperar explicaciones y empezar a tomar decisiones para sí misma. Esa reflexión la llevó a observar el valle con otros ojos. Los mismos lugares que antes le resultaban familiares ahora parecían recordarle todo aquello que había soportado sin protestar. No sabía aún qué rumbo tomaría, pero la idea de un cambio empezó a cobrar fuerza, como una necesidad vital más que como una simple reacción al dolor. En la casa grande, el duque se enfrentaba a la realidad de que su autoridad ya no era incuestionable. La actitud de Alejo había sembrado una duda que no podía ignorar. Quizá su hijo ya no estaba dispuesto a sacrificar su felicidad en nombre de un legado que empezaba a parecerle vacío. Esa posibilidad lo inquietaba profundamente, no solo como padre, sino como guardián de un orden que se desmoronaba. Alejo, consciente del impacto de sus decisiones, no mostraba arrepentimiento. Sabía que su postura había alterado equilibrios antiguos, pero también sentía que era la única forma de actuar con honestidad. Proteger a Luisa no era una imposición externa, sino una elección personal que definía quién era y quién quería ser. En ese sentido, estaba preparado para asumir cualquier consecuencia.
La sombra de Dámaso seguía extendiéndose sobre todos, cada vez más presente y opresiva. Victoria, acorralada por su última exigencia, comenzó a comprender que no había salida limpia posible. Cumplir significaba perderse a sí misma, negarse, exponerse a una represalia devastadora. Ese dilema la empujaba a un estado de nerviosismo constante, visible incluso para quienes antes no habían reparado en su fragilidad. José Luis, observando esa deriva, empezó a sospechar que el juego de alianzas que había sostenido hasta entonces estaba a punto de colapsar. Dámaso ya no era solo una amenaza futura, sino un factor activo que condicionaba cada movimiento. Al mismo tiempo, la firmeza de Adriana le demostraba que no todos estaban dispuestos a aceptar sus decisiones sin resistencia. El margen de maniobra se reducía peligrosamente. En paralelo, el conflicto entre Francisco y Martín alcanzó un punto crítico. Las discusiones dejaron de ser simples enfrentamientos verbales para convertirse en una lucha abierta de voluntades. Pepa, atrapada entre ambos, empezaba a sentir el desgaste emocional de una situación que parecía no tener salida. Eva, cada vez más desesperada, veía cómo su hermano se alejaba de todo aquello que alguna vez lo había definido. Matilde, finalmente, decidió que no podía seguir evitando sus propios fantasmas. La llave misteriosa que había encontrado se convirtió en un símbolo de todo lo que aún quedaba por resolver con respecto a Gaspar. Aunque temía lo que pudiera descubrir, comprendió que seguir adelante implicaba enfrentarse a esas verdades ocultas. En Valle Salvaje, el pasado no perdonaba a quienes intentaban ignorarlo. Adriana, consciente de que su decisión tendría un impacto colectivo, empezó a preparar el terreno para una posible marcha. No lo hacía desde el miedo, sino desde la convicción de que permanecer en un lugar donde la injusticia se imponía como norma no era una opción. Su determinación enviaba un mensaje claro. No todos estaban dispuestos a someterse al poder sin cuestionarlo. Rafael, acompañándola en silencio, percibía que aquel gesto podía marcar un punto de inflexión. Valle Salvaje se encontraba en una encrucijada, y las decisiones individuales comenzaban a adquirir una dimensión colectiva. Nada volvería a ser como antes, porque las grietas abiertas ya no podían ocultarse. Así, entre amenazas cada vez más explícitas, lealtades que se redefinían y heridas que exigían ser atendidas, el valle se preparaba para un desenlace inevitable. Las piezas estaban en movimiento, y el equilibrio, frágil y tenso, parecía a punto de romperse bajo el peso de verdades que ya no podían seguir ocultas. A medida que el día avanzaba, Valle Salvaje empezó a dar señales claras de que el conflicto ya no podía contenerse entre cuatro paredes. Las miradas se volvían más tensas, los silencios más densos, y cada gesto parecía cargado de una intención que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Adriana, firme pero agotada, sentía que su postura estaba siendo observada y juzgada desde todos los ángulos, como si su decisión hubiera activado una cuenta atrás imposible de detener. Luisa, por su parte, comenzaba a aceptar una verdad dolorosa. Quedarse en el valle significaba vivir permanentemente bajo sospecha y amenaza. La carta del juez, aunque seguía cerrada, ya había cumplido su función. Había sembrado el miedo, había reabierto viejas heridas y había dejado claro que su pasado podía volver a utilizarse contra ella en cualquier momento. Esa sensación de inseguridad constante le hacía cuestionarse si alguna vez podría vivir en paz en Valle Salvaje. Bárbara, observando desde la distancia cómo todo parecía girar en torno a decisiones ajenas, empezó a sentirse aún más desplazada. El dolor por la traición de Irene y Leonardo no había disminuido, al contrario, se había transformado en una amarga lucidez. Comprendía ahora que había idealizado relaciones que nunca fueron tan sólidas como creyó, y esa toma de conciencia la dejaba vacía, pero también más consciente de sí misma. En la casa grande, el duque intentaba mantener la compostura, aunque el temor a perder definitivamente a Alejo se hacía cada vez más evidente. La determinación de su hijo no era una fase pasajera, sino el reflejo de una ruptura profunda con todo aquello que él representaba. Esa distancia, más emocional que física, le resultaba insoportable. Por primera vez, el duque se enfrentaba a la posibilidad real de quedarse solo, rodeado de un poder que ya no significaba nada para quienes más importaban. Alejo, mientras tanto, se mantenía en silencio, pero su actitud hablaba por él. Había elegido un camino sin retorno y no pensaba justificarse. Sabía que su postura podía interpretarse como una traición, pero en su interior la sentía como un acto de coherencia.
Defender a Luisa no era solo una cuestión de amor, sino de dignidad, y eso era algo que nadie podía arrebatarle. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Dámaso volvió a hacer sentir su presencia de forma indirecta. Victoria, cada vez más nerviosa, comprendía que el tiempo se agotaba. La última exigencia que él le había impuesto se cernía sobre ella como una condena inminente. Cada minuto que pasaba sin actuar aumentaba el riesgo, y aún así, el miedo a cruzar ese límite la paralizaba por completo. José Luis, observando el deterioro emocional de Victoria, empezó a darse cuenta de que el control que creía ejercer era solo una ilusión. Dámaso no respondía a las mismas reglas, y su influencia estaba desestabilizando todos los planes cuidadosamente trazados. Al mismo tiempo, la amenaza de Adriana de abandonar el valle se volvía cada vez más real, y con ella, la posibilidad de que su autoridad quedara públicamente cuestionada. En otro rincón del valle, la situación entre Francisco y Martín se tornaba insostenible. La rivalidad ya no se centraba únicamente en Pepa, sino que había derivado en una confrontación personal cargada de resentimiento. Eva, impotente ante la escalada del conflicto, temía que su hermano estuviera a punto de cometer un error irreversible. Sentía que el silencio de Martín escondía algo más oscuro, una frustración que podía estallar en cualquier momento. Matilde, finalmente decidida a actuar, empezó a unir las piezas de su propia historia. La llave misteriosa que había encontrado no era solo un objeto olvidado, sino una señal clara de que el pasado de Gaspar aún tenía consecuencias en el presente. Aunque no sabía exactamente qué descubriría, comprendía que seguir adelante implicaba enfrentarse a esa verdad, por dolorosa que fuera. Adriana, cada vez más consciente del impacto de sus decisiones, empezó a preparar a Luisa para cualquier escenario. No se trataba de rendirse, sino de estar listas para lo que viniera. Su determinación no era impulsiva, era el resultado de haber comprendido que la justicia no siempre llegaba sola, y que a veces había que sacrificar la estabilidad para preservar la dignidad. Rafael, observando el panorama general, percibía que Valle Salvaje estaba al borde de un colapso emocional. Las alianzas se debilitaban, las amenazas se concretaban y los silencios se volvían insoportables. Nada parecía firme, y esa fragilidad se extendía como una grieta invisible bajo los pies de todos. Así, con cada personaje empujado hacia sus propios límites, el valle se adentraba en una fase decisiva. El miedo, la lealtad y la necesidad de proteger aquello que amaban se entrelazaban en un equilibrio precario. Y en ese punto exacto, cuando nadie parecía tener ya el control absoluto de la situación, Valle Salvaje se preparaba para el golpe final que pondría a prueba a todos sin excepción. La noche cayó sobre Valle Salvaje con una quietud engañosa, como si el valle mismo intentara contener el aliento antes de un desenlace inevitable. Nada se había resuelto realmente, pero todos eran conscientes de que las decisiones pendientes ya no podían seguir aplazándose. Adriana, sentada junto a Luisa, sentía el peso de una responsabilidad que iba más allá de los lazos familiares. Había asumido un papel que la obligaba a mantenerse firme, incluso cuando la incertidumbre amenazaba con quebrarla por dentro. Luisa, por primera vez en mucho tiempo, se permitió verbalizar su miedo. No era solo el temor a la carta del juez ni a las maniobras de José Luis, sino la sensación de no pertenecer a ningún lugar sin provocar un conflicto. Aquella confesión, hecha en voz baja, revelaba una herida profunda, la de alguien que siempre había tenido que luchar para quedarse, incluso cuando nadie parecía quererla realmente allí. Adriana la escuchó en silencio, consciente de que no bastaban las promesas para borrar años de inseguridad. Aún así, dejó claro que no pensaba permitir que Luisa cargara sola con una culpa que no le correspondía. Si Valle Salvaje exigía sacrificios injustos, ella estaba dispuesta a marcharse sin mirar atrás. Aquella determinación, lejos de ser una amenaza vacía, era una declaración de principios que ya no podía retirarse. Bárbara, mientras tanto, pasaba la noche en vela, enfrentándose a una soledad que hasta entonces había evitado reconocer. El dolor por la traición de Irene y Leonardo se mezclaba con una amarga lucidez. Había construido su identidad en torno a relaciones que no supieron protegerla cuando más lo necesitaba. Esa toma de conciencia no la calmaba, pero le ofrecía una claridad incómoda que la obligaba a replantearse su lugar en el valle y en su propia vida. En la casa grande, el duque reflexionaba sobre la distancia creciente con Alejo. Comprendía, quizá demasiado tarde,
que la autoridad basada únicamente en el deber y la herencia no bastaba para retener a quien había decidido vivir según sus propias convicciones. Ese reconocimiento lo dejaba frente a un vacío difícil de asumir, uno que no podía llenarse con documentos ni con tierras. Alejo, por su parte, permanecía sereno. Sabía que su postura había provocado una fractura definitiva, pero también que no habría podido actuar de otra manera. Defender a Luisa había sido una elección consciente, y aunque el precio fuera alto, estaba dispuesto a pagarlo. En su silencio había una firmeza que ya no necesitaba justificaciones. La tensión alrededor de Dámaso alcanzó su punto más crítico. Victoria, atrapada entre el miedo y la culpa, comprendía que la última exigencia que él le había impuesto marcaría un antes y un después. Negarse podía significar su ruina, aceptar, la pérdida definitiva de sí misma. Esa noche, el peso de esa decisión la dejó sin descanso, consciente de que cualquier camino implicaba una herida irreparable. José Luis, observando el desmoronamiento progresivo de su entorno, empezó a aceptar que el control que había ejercido durante tanto tiempo se estaba diluyendo. Dámaso ya no era una amenaza manejable, y la determinación de Adriana había expuesto los límites de su poder. Por primera vez, se vio obligado a reconocer que no todas las piezas del tablero respondían a sus movimientos. En otro punto del valle, el conflicto entre Francisco y Martín seguía latente, cargado de una tensión que nadie lograba desactivar. Eva, exhausta, temía que la falta de respuestas desembocara en un estallido imposible de reparar. Pepa, atrapada en medio, sentía que cualquier decisión podía empeorar la situación, y esa impotencia comenzaba a pasarle factura. Matilde, finalmente, sostuvo la llave entre sus manos con una mezcla de temor y determinación. Comprendía que aquel objeto era la puerta a una verdad que había evitado durante demasiado tiempo. Aunque no sabía qué descubriría, tenía claro que seguir adelante implicaba enfrentarse a ese pasado sin más dilaciones. En Valle Salvaje, las verdades ocultas siempre acababan reclamando su lugar. Cuando el silencio se hizo absoluto, una sensación compartida recorrió a todos. Nada volvería a ser igual. Las amenazas habían dejado de ser abstractas, las traiciones habían mostrado su verdadero rostro y las decisiones personales empezaban a tener consecuencias colectivas. Valle Salvaje se encontraba al borde de un cambio profundo, uno que exigiría sacrificios y pondría a prueba las lealtades más firmes. Así, con el eco de pasos inciertos resonando en la oscuridad, el valle cerraba un capítulo marcado por la desconfianza y el dolor, mientras se preparaba para afrontar un futuro cargado de preguntas sin respuesta. Cada personaje, atrapado en sus propios dilemas, sabía que el siguiente amanecer traería consigo decisiones definitivas, y que el precio de permanecer en Valle Salvaje ya no sería el mismo para ninguno de ellos.